La palabra el diputado Felipe Schipani. Muchas gracias, señor presidente. Usted comprenderá que a lo largo del debate he sido referido y aludido en reiteración real, pero hemos procurado concentrar parte de nuestra locución en estos minutos. En primer lugar, corresponde hacer algunas aclaraciones previas relativas a algunas de las cosas que decía el miembro informante de la oposición. Él señalaba que oportunamente hice algún comentario crítico sobre alguna actitud sindical. Es cierta, la reconozco, está escrita. Fue en oportunidad de que se iniciaban los cursos y el gremio de UTU resolvió decretar un paro y ocupar las dependencias centrales de UTU el primer día de clases. Bueno, y a partir de allí el miembro informante señala de que a mí me inspira algún tipo de cuestión personal y soslayó, sin decirlo precisamente, de que hay atrás de mi acción, de mi planteo, algún tipo de persecución sindical. Convengamos, señor presidente, no es ese mi ánimo, no es ese el talante que tengo, simplemente que a partir de las declaraciones que muy gentilmente le permitió a toda la Cámara escuchar el señor diputado Carballo, bueno, la directora del Liceo de San José denunció cosas que nos llamaron la atención cuando escuchábamos esa misma entrevista. Eso es lo que motiva todo esto. A partir de esas declaraciones nosotros hacemos el pedido de informes. Hay que reconocer, volviendo a aquel mensaje que yo señalé, de que el gremio de UTU después reflexionó, levantó la medida y yo saludé la decisión. Pero si de alguna crítica a los sindicatos de la educación se refiere, ni se compara lo que yo señalé en aquel momento a lo que oportunamente dijo el expresidente de la República, José Mujica, cuando declaró en el libro de Tulbovitz y Danza, Una oveja negra del poder, que hay que juntarse y hacer mierda a los gremios de la enseñanza, no queda otra, ojalá logremos sacarlos del camino. Pero en todo caso, señor presidente, no me inspira ningún ánimo de persecución de nada vinculado a lo sindical. Yo soy producto, y perdónenme que haga esta referencia personal, yo soy producto del gremialismo. Me formé gremialmente antes que en la política partidaria. Fundé, siendo muy chico, un gremio de un liceo en la ciudad de Jung. Milité activamente en la Universidad de la República, fui consejero de la facultad, secretario del Centro de Estudiantes de Derecho, integré la FEU como consejero federal, como convencional, fui afiliado a mi sindicato como trabajador, soy ballista, creo en los sindicatos. Lo que creo también que actitudes como esta degradan el sindicalismo. Y es bueno denunciarlas, es bueno dejarlas en evidencia para que no quede todo en la misma bolsa. Se ha dicho, señor presidente, de que no procede esta comisión investigadora interpretando lo que establece la ley y que solo sería oportuna para investigar o llamar a responsabilidad política al actual ministro de Educación. Esa es la interpretación jurídica que ha hecho el miembro informante de la minoría. De modo tal que no se podría investigar hacia el pasado, no se podría investigar gestiones cuya responsabilidad política refiera a otros ministros, a no ministros actuantes. Eso creo que ha sido suficientemente rebatido por el diputado Pasquet, poniendo ejemplos, el ejemplo de ANCAP, el ejemplo de ACE, el ejemplo de la comisión investigadora sobre espionajes en democracia.
Yo pongo otro por las dudas, porque como luego de lo que dijo Pasquet se insistió con esa idea, con esa mala interpretación de lo que es la responsabilidad política que desmiente, que contrasta con lo que ha sido la jurisprudencia parlamentaria. Mire, yo tengo una comisión investigadora promovida por el Frente Amplio en el año 2005, diciembre de 2005, legalidad, oportunidad y conveniencia de gastos realizados por determinados entes autónomos y servicios descentralizados entre el 1 de marzo del 2000 y el 1 de marzo del 2005. Y es una situación análoga, porque lo que se plantea aquí es investigar actos de entes autónomos, y hoy nos estamos refiriendo a un ente autónomo como es ANEP. De modo que es una situación absolutamente análoga. Hay un pedido de solicitar esta investigadora. También cuando se habla de lo fundado o de lo probado de los dichos, es una investigadora que se solicitó a partir de una denuncia de una carilla y media en Arial 14, sin un solo documento. No estoy cuestionando el procedimiento, pero no veo ni en la denuncia, ni en el informe de la comisión, ni en el debate de la Cámara ningún señalamiento en el sentido de que es improcedente, porque me imagino que lo que se buscaba por parte de la mayoría del Frente Amplio, recién asumida el gobierno, no era llamar a responsabilidad política a los ministros del Frente Amplio, al señor Jorge Lepra, ministro de Industria, entre otros. Era justamente indagar sobre el pasado. Pero es tan absurdo el argumento, como muy bien señalaba el diputado Pasquet, que si nos atuviéramos a él, la sola renuncia del ministro haría caer la responsabilidad política. Basta que haya una irregularidad, que renuncie el ministro para que nada pueda investigar este Parlamento. Todos sabemos que eso no funciona así, y creo que los hechos son lo suficientemente categóricos como para dar cuenta de esto que estamos señalando. Algunas cosas que se han dicho en relación a el tema de fondo, ¿no? Se ha invocado reiteradamente el Acta 90, la Resolución 12 de diciembre del año 2006. Según se ha dicho, al amparo de esta resolución del CODICEN, los consejos podrían negociar condiciones para el ejercicio de la libertad sindical. Y muy bien ha señalado el diputado Ope Pasquet que esto no es así, porque hay un convenio suscrito en el año 2007, un año posterior a esta resolución, que establece las pautas y que fija las horas sindicales que a cada uno de los sindicatos le corresponde de acuerdo a lo que indica la cantidad de cotizantes que tienen. Y de acuerdo a esa cantidad de cotizantes, de afiliados, son las unidades docentes que se adjudican. Eso es lo que existe. No hay una creación ajena a ese convenio. Y esto no es solo mi opinión, no es solo la opinión de Pasquet. Es, por ejemplo, lo que ha dicho públicamente el expresidente del CODICEN, Wilson Neto, con quien tuvimos enormes discrepancias en cómo condujo la educación, pero hay que reconocer de que en estos temas tuvo una claridad meridiana. Y Wilson Neto señaló el pasado 23 de abril al diario El País que en la justificación de estas faltas aludidas había ilegalidad. Es más, Wilson Neto compareció en el año 2016 a la Comisión de Legislación del Trabajo en virtud de que FENAPES había denunciado una actitud antisindical de su parte. Y allí Neto señaló en relación a estos temas, y escuchemos bien, es entrecomillado: los docentes creen que pueden faltar a clase para resolver temas sindicales. Esto no está aprobado. La licencia sindical está dada todo el año, pero otros actores docentes no pueden faltar por temas gremiales y solicitan se les reconozca por el artículo 7010. No está dentro de la legalidad, cierre comillas.
Neto dijo que no correspondía el uso de estas horas para actividades sindicales. Abro comillas, cada sindicato tiene un cupo y presenta un listado de los profesores que van a usufructuar las horas sindicales y eso la administración lo aprueba porque es una norma vigente, explicó. Comentó que la diferencia surge porque las horas exoneradas por licencia sindical ya tienen suplente pautado todo el año, por lo que los docentes no tienen ninguna dificultad. Sin embargo, y esto es bien importante porque es el fondo del asunto, cuando se amparan en el 70-10 los grupos quedan sin clase. El expresidente del Codicen dijo que FENAPES le planteó a algunos directores de liceos que no aprobaban la aplicación del 70-10. Cuando me dijeron por qué motivo no se los avalaba, les dije que era correcto porque no correspondía. Neto dijo que los dirigentes ya tienen horas sindicales y tienen que manejar su licencia dentro de ese margen. Lo que está avalado es la licencia sindical. Después, las actividades gremiales que quieran tener fuera del horario de trabajo, no hay inconveniente, añadió. Yo creo, señor presidente, que quien condujo los máximos destinos de la educación pública de los últimos 10 años, alguna credencial tiene para opinar en ese sentido. Y esta línea argumental es la única línea argumental válida, porque el único texto normativo que habilita la licencia sindical es ese convenio suscrito al amparo de la famosa Acta 90. Todo lo otro, todas las licencias que usufructuó ese docente en el Liceo de San José y al cual se beneficiaron también otros, es al amparo de la licencia común. Nada tiene que ver, señor presidente, la licencia sindical. Se ha dicho también que no corresponde que la materia administrativa sea pasible de ser investigada. Aquí, señor presidente, creo que existe cierta confusión sobre aquello de cuáles son las funciones del Estado. La función administrativa, la función legislativa, la función jurisdiccional. No es cierto, como dice el informe, de que se requiere que los actos pasibles de investigación parlamentaria estén reglados o regulados por una ley. Perfectamente el Parlamento puede indagar sobre actos de la administración que no necesariamente tienen amparo legal. Después se hace todo un desarrollo sobre las normas y los convenios. Bueno, nos remitimos a lo de Neto. Aquí hay una ley que es la Ley de Libertad Sindical, que a nosotros nos parece que es una ley muy importante. Las horas sindicales nos parece que son indispensables para que los sindicatos puedan desarrollar su tarea. Lo que hoy nosotros estamos cuestionando es el mal uso, es el abuso. Esa actitud por parte de estos malos sindicalistas degradan al sindicalismo todo. Degradan al sindicalismo todo. Y por eso ustedes habrán visto que no se ha alzado ninguna voz desde el PIT-CNT, más allá de FENAPES, que obviamente son los involucrados, señalando o esbozando la idea de algún tipo de persecución en ese sentido. Se refiere el informe sobre la entidad de la denuncia, ¿no? Y que se busca la estigmatización de la actividad docente y de la actividad sindical. Señor presidente, claramente aquí estamos ante una situación que nosotros calificamos como grave. Aquí estamos, en primer lugar, ante un docente, dirigente sindical, que se valió de certificados falsos, y utilizo el término falso porque, según la Real Academia Española, falso supone que es contrario a la verdad
por error o malicia. Y si son tan amables a los señores legisladores, les voy a pedir que tomen el repartido, porque todo lo que nosotros vamos a señalar está documentado. Nada de lo que hemos dicho es producto de nuestra imaginación o de alguna falacia. Todo está documentado, hemos presentado una denuncia con más de 225 fojas de documentación. No es cierto tampoco que se nos respondió el pedido de informes en 3 días, como se dijo por parte del miembro informante de la minoría. El pedido de informes se nos respondió fuera de plazo. Nosotros presentamos el pedido los primeros días del mes de marzo, el 3 o el 4 de marzo, y se nos respondió los primeros días de mayo, o sea, 60 días después. Ahora, si la directora de secundaria hizo su informe 2 o 3 días antes de remitírnoslo, bueno, no es un problema de velocidad. El plazo se cuenta a partir de que se solicita por parte de la presidencia de la Cámara. Pero analizamos en primer lugar el caso particular, ¿no? Porque esto se inicia con un paso particular, pero después deriva en una situación colectiva. Y por eso le pido a los señores legisladores que se fijen en la foja 33 del repartido, en la 35, en la 70, en la 72, en la 73, en la 76, en la 78, en la 80, en la 82 y en la 84. Allí aparecen los certificados apócrifos, los certificados que invocan un convenio inexistente. Estos certificados tienen un formato. Dese cuenta el informe relativo. El diputado Felipe Schipani me está solicitando la interrupción que si usted me autoriza se la concedo. Muy bien, puede proseguir el diputado Schipani. Muchas gracias, presidente. Les decía que estos certificados tienen un formato que da la pauta de que no es un certificado que se utiliza para una circunstancia particular, para un caso concreto, sino que son los típicos certificados o formularios o el nombre que quieran llamarle, que hay que rellenar en un espacio. Hay que rellenar el nombre, hay que rellenar la cédula, hay que rellenar el día en el que se presenta y el liceo en el que se presenta. De modo que, cuando yo vi esto, presumí de que efectivamente estos certificados podían haber sido presentados por más dirigentes sindicales. Ese certificado deja constancia que fulano de tal participó en actividades encomendadas por el Ejecutivo de FENAPES, que las mismas se desarrollaron el día de la fecha, porque esa es otra de las características. Los certificados se presentaban el mismo día que se solicitaba la justificación de la falta. Y el párrafo final del certificado establece que se solicita la justificación de la inasistencia según el artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente, de acuerdo con el convenio firmado entre CODICEN y la CESEU. Hay varios de estos. Se justificaron a través de este mecanismo de presentación de certificados apócrifos 110 horas en el 2016 y 140 horas en el 2017. Justamente la directora del Liceo de San José, cuando esas faltas se empiezan a reiterar por parte de este profesor y empieza a recibir los reclamos de la comunidad educativa, hace la consulta a secundaria, hace la consulta a la jurídica de secundaria. Por eso ustedes en foja 55 del repartido, en foja 56, 57 y 68, lo primero que hace la jurídica de secundaria es darle vista de las actuaciones al involucrado, al profesor Slamovich. Y le piden a Slamovich, profesor, presente el convenio al que alude en los certificados. Certificado firmado por el entonces secretario general de FENAPES, José Olivera, y la entonces presidenta, profesora Virginia García. Slamovich
no evacúa la vista, Slamovich no presenta el convenio aludido, y a foja 59, la doctora Morales, abogada de la jurídica de secundaria, informa que se le otorgó vista al profesor Slamovich para que adjuntara el convenio, pero la misma no fue evacuada. De lo que surge de obrados, no existe fundamento para justificar la inasistencia del profesor Marcel Slamovich al amparo del artículo 7010 del Estatuto del Funcionario Docente por participar en actividades encomendadas por el Comité Ejecutivo de FENAPES. En virtud de lo expuesto, la suscrita sugiere que el presente expediente pase a la Sala de Abogados. Y a foja 61, la Sala de Abogados comparte en todos sus términos lo informado por la doctora Morales. De modo que la doctora Morales, el doctor Hernández, el doctor Bácaro, la doctora Umpierres, el doctor Carrasco, el doctor Gómez, Wilson Neto, Ope Pasqué y quien habla, opinamos que aquí hubo un apartamiento de las normas. Que el Consejo de Educación Secundaria, pese a advertir de que estábamos frente a una circunstancia reñida con lo que establecía la normativa, no solo que no investigó, porque es lo que tiene que hacer cualquier jerarca, ¿qué es lo que debe hacer cualquier jerarca diligente cuando tiene un informe jurídico en donde lucen certificados que invocan algo que luego no existe, en donde se le dice que no se puede justificar esa falta? Tiene que decretar una investigación administrativa, es lo primero. Aquí no solo que no se decretó ninguna investigación administrativa, sino que se buscó la forma de que el docente pueda justificar esas faltas. Y finalmente se las justificó, con todas las desprolijidades y hasta irregularidades que señalaba el diputado Pasqué, porque no existe acto administrativo de justificación de las faltas. Pero un dato menor es que en todo ese lapso no se le descontó un solo peso al docente aludido. Continúa en uso de la palabra, le da otra interrupción. Puede continuar, Schipani. En ese sentido, el trámite de este expediente es muy desprolijo. Y la demostración más palmaria, la demostración más clara, más contundente de que no se podían justificar estas horas, es la nota que el profesor Slamovich le presenta al consejero Landoni para que traslade al Consejo de Secundaria, proponiendo recuperar esas horas. ¿Por qué propuso recuperar algo que había sido justificado legítimamente al amparo de la normativa? Porque sabía que estaba mal. Y a mí que no me digan, porque realmente es poco creíble, porque nadie debe manejar la normativa de secundaria como FENAPES, que ellos no desconocían que existía un convenio. Por supuesto que sabían que no existía ningún convenio. Lo que se quiso hacer es inducir error a esta directora, que tuvo el coraje de denunciar la situación, como seguramente otros directores no tuvieron. Pero la situación no se queda allí, porque se dice en el informe de modo categórico que por el uso de las horas sindicales a Slamovich se puede constatar sin ningún margen de duda que no existe pérdida de horas de estudiantes, ni incumplimiento de su actividad docente. Esto realmente resulta curioso. Ni FENAPES ha sido tan contundente en la defensa de Slamovich, que lo hizo renunciar a la vicepresidencia y ha señalado que es buena cosa que administrativamente se investigue su situación. ¿Cómo se puede decir que no hubo pérdida de horas, señor presidente? Si estamos hablando de 140 horas. ¿Y saben cuántas proponía Slamovich recuperar, ¿no?, en esas clases de apoyo que empezaban el 14 de septiembre y terminaban cuando terminen los cursos en noviembre? Eran 10 clases de 2 horas. 140 faltas y proponía reponer 20 horas.
¿Cómo se puede decir de que no se perdió clase? Se perdió clase y mucha clase se perdió. Y eso es lo que tenemos que señalar de modo contundente. Aquí los principales perjudicados son los estudiantes que iban al curso del profesor Slamovich y el mismo día del curso el profesor presentaba ese certificado apócrifo. Independientemente de las horas sindicales que ya tenía, legítimas y necesarias, pero no puede arguir de que no tenía horas para realizar actividad sindical. 700 horas tenía Slamovich en el año 2017 para actividad sindical, pero se ve que no le eran suficientes. Y para ello no tomó mejor decisión que perjudicar a sus estudiantes, a 5 grupos de cuarto año del Liceo de San José. Y cuando propuso la recuperación, el 90% había promovido, era contrahorario, o sea, la propuso en el horario que a él le convenía, de 6 de la tarde a 8 de la noche, cuando sus clases eran de mañana. Y después nos hablan de la centralidad del estudiante. Y después nos hablan de la defensa de la educación pública. En fin. Pero, señor presidente, lo que dice el informe en minoría, que también ha sostenido el sindicato, es que esta es una situación particular y que por tanto no merece ser investigada porque es una inconducta de un sindicalista. No voy a volver a leer las actas, que muy bien ha reseñado el diputado Pasquet, pero claramente acá había, como reconoció la presidenta de secundaria, una larga lista de solicitudes que a partir de la situación de Slamovich el sindicato le planteó al Consejo de Secundaria. Una larga lista de docentes en la misma situación. Acá se llegó a decir de que había que mantener en reserva las deliberaciones del Consejo, porque si se filtraba, se exponían los docentes al escarnio público y había que protegerlos. Aquí, señor presidente, claramente no se bregó en la conducción de los destinos de la educación secundaria del país. El diputado Servini le permite la interrupción al diputado Schifani, puede continuar con la palabra. No se bregó por el interés general, no se bregó por los estudiantes. Aquí de lo que se trataba era de responder a los planteos del sindicato, que lo único que buscaban era obtener beneficios para el desarrollo de su actividad, de espaldas a los intereses de los estudiantes. Y esas actas son elocuentes y se nos dice, bueno, esas actas no están firmadas. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer en la comisión investigadora es llamar a la secretaria de actas del Consejo de Educación Secundaria para que ratifique el contenido de esas actas. Es lo primero que hay que hacer. Y si esas actas no están firmadas, no es responsabilidad de las actuales autoridades de secundaria. En todo caso, es otra irregularidad de las anteriores autoridades que se fueron sin firmar, como corresponde, el libro de actas. Y en todo caso, les preguntaremos por qué hicieron eso, si es que resuelven acceder a la invitación que les vamos a formular para que concurran a la comisión investigadora si esta Cámara resuelve crearla. Finalmente, señor presidente, en las últimas horas nos ha llegado más información sobre estos asuntos. De las actas surge que finalmente se terminó accediendo a justificar determinadas participaciones de los dirigentes sindicales. Y fíjese lo que pasó el 30 de noviembre del 2017. Se desarrolla el Congreso de la FENAPES, ¿no?, que es el máximo órgano de conducción del sindicato, entre el 5 y el 9 de diciembre de 2017 en las termas de Arapey, en el departamento de Salto. Y FENAPES le eleva una nota a secundaria
solicitando la justificación de las inasistencias de los docentes que actuarán como delegados del Congreso. Y se invoca el artículo 78 del Estatuto del Funcionario Docente, que establece, y leo textualmente, la realización de cursos que guarden relación directa con la función y que se programen oficialmente. Esto es lo que se puede justificar. El consejo correspondiente concederá en estos casos licencia siempre que el desarrollo de aquellos impida atender la función docente. Un congreso de una organización sindical no es ningún curso que guarde relación con la función, y mucho menos se programa oficialmente. Pero en desconocimiento absoluto de las normas, dejan plasmado en un acto administrativo una flagrante violación. Según la Intendencia de Salto, que da cuenta de que en las termas se va a realizar el referido congreso en una publicación en su página web, dice que se esperan más de 250 delegados de todo el país que se alojarán en el hotel y bungalows municipales. ¿No? Estamos hablando del 6 al 9, del 5 al 9, perdón. 5, 6, 7, 8, 9, 5 días, de un martes a un sábado. ¿Y sabe, señor presidente, cuándo terminaban las clases en el ciclo básico en el 2017? El 13 de diciembre de 2017. El Consejo de Secundaria autoriza a 250 docentes a faltar la última semana de clase en la que miles de estudiantes se quedaron sin su curso. La última semana de clases. Porque el Consejo de Secundaria entendió que era más importante que los dirigentes sindicales participen de su congreso. Pregunto, si la centralidad era el estudiante, ¿no se podía empezar el congreso el 14, después que termine el ciclo lectivo, en los 2 meses y medio de receso que tiene la educación en este país? Esto, señor presidente, habla de las prioridades que se tenían. Acá se engañó una directora y se presentaron certificados falsos para beneficiarse con licencias indebidas. Acá las autoridades de secundaria no investigaron cuando advirtieron y se les informó de una irregularidad. Ya termino. Acá el Consejo de Secundaria se apartó de la normativa para justificar licencias que no corresponden. Acá se le causó un daño patrimonial a secundaria que pagó por horas que no se trabajaron. Acá se perjudicó a miles de gurises que se quedaron sin clase, afectando sus aprendizajes y trayectorias educativas. Hay razones más que suficientes para crear esta comisión investigadora. Gracias, presidente.